Bien. Hola, hola a todos, hola a todas, a todes, a quienes nos estén acompañando en esta plataforma del Foro de las Artes virtual. Y tenemos el privilegio hoy día de estar conectados con un hermano de muchas personas que hacen artes escénicas en Chile, coreógrafas, coreógrafos, directores escénicos, intérpretes y también por ahí alguno que otro artista rebelde, y me refiero a Silvio Lang, quien está conectado desde Buenos Aires para dar inicio a una serie de conversaciones en esta plataforma de arte urgente de la Universidad de Chile. Así que te mando un saludo, Silvio. ¿Cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Qué placer. Muy bien, muy bien. Antes de que entremos a los territorios sinuosos y aburridos del arte, quizás nos gustaría escuchar de primera mano de un chico joven argentino cómo se está viviendo la pandemia allá, qué pasa, a veces acá no se sabe nada, ni cómo se vive la cuarentena, ni qué está prohibido hacer o no hacer, etcétera, como una pequeña intro para que nos demos una idea en cómo estás y en qué están todos, ¿no? Ahí va. Bueno, acá en Argentina tenemos una cuarentena, que es un aislamiento obligatorio desde el 15 de marzo, y es en todos los territorios, en todas las provincias del país, de manera equivalente. Recién ahora, esta semana, se empezó a flexibilizar la cuarentena en algunas ciudades o pequeños municipios donde hay pocos infectados o casi no hay infectados, y algunas actividades comerciales se empezaron a habilitar, pero la mayoría no. Y después todo lo que es la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que es donde yo vivo, la cuarentena sigue de manera estricta para toda la población y para el 50% de las actividades. Y Y entiendo, bueno, y lo que ha llegado mayoritariamente es la presión, como hay en todo el mundo, de que se vuelva a la normalidad en términos económicos, que la gente vuelva a las fábricas, ¿no? Que deje de descansar, como lo ve el sistema, y por otro lado el presidente, que entiendo que ha insistido en que no se regresará a un nivel relativo de normalidad hasta que no haya una condición sanitaria lo más segura posible para la población, ¿no? claro, sí, digamos, el gobierno nacional de alguna manera ha tratado de no entrar en esa dicotomía economía-salud y ha Mm, pensado, digamos, está como pensando en las dos dimensiones, digamos, de alguna manera generando planes de emergencia eh, para las economías domésticas y para las economías de las pequeñas empresas. Y por otro lado, todo un sistema, digamos, o toda una reactivación del sistema de salud que en las últimas gestiones del macrismo fue completamente desmantelado, mm, desfinanciado. Eh, por otro lado, también hay algo de la estructura latinoamericana o de las estructuras socioeconómicas que nosotros tenemos en nuestros territorios, que no son las estructuras económicas, laborales, mm, domésticas, sociales que tiene la Europa rica. Entonces mm, también lo que la cuarentena de alguna manera empieza a dejar un poco más expuesto es la gran estructura de desigualdad y de deshumanización, digamos, de las instituciones. Digamos, una desigualdad socioeconómica muy fuerte donde hay un montón de economías mm, que acá en Argentina se llaman economías informales o economías populares, que claro, la gran parte de la población vive de esas economías, no vive de salarios formales o de trabajos formales. Entonces, bueno, claro. para esas, y los artistas, les artistas y las artistas entramos en esa población vulnerable, digamos, o sea, por supuesto, Mm, con diferentes grados de mm, vulnerabilidad. Entonces, eso también, digamos, hay algo ahí de empezar a, digamos, de entender que la pandemia no llega, de que el virus no llega a un lugar liso
que llega a un lugar estriado, que llega a un lugar que tiene ya un tipo de organización social y de estructura socioeconómica, que la pandemia tampoco es el virus, que la pandemia más bien para mí es el modo en que se reactiva, se reconfigura lo social y la respuesta política. O sea, una pandemia para mí tiene más que ver con una dimensión político-social que con una dimensión meramente sanitarista, digamos. Y en ese sentido, siguiendo con esa misma reflexión, Silvio, ¿en qué se juega la pandemia en términos artísticos y culturales y su relación también con el Estado? Y después te preguntaré con los públicos también. Claro. Bueno, ahí hay muchos puntos de vista y muchas opiniones diferentes. Digamos, por un lado hay cierto imperativo a tener que adaptarse a la digitalización de la vida, digamos. Por otro lado, cierta idea y eso implica, digamos, cómo toda nuestra producción, o si es posible que toda nuestra producción se traspole al ámbito de la red, al ámbito de Internet, si eso es posible, sobre todo prácticas de la corporalidad, a la que nos dedicamos algunos, si eso es posible. Eso por un lado, digamos. También para mí el virus es un virus contrainsurgente, en el sentido que así como el SIDA fue un virus contrainsurgente de las diferencias o las vidas sexuales disidentes y sexogenéricas, me parece que también este virus, de alguna manera, más allá de una teoría del complot, es un virus que viene a organizar o reorganizar el orden de los cuerpos o instaurar un nuevo, o inocular o modalizar un nuevo orden de los cuerpos. Entonces, muchas prácticas que nosotros veníamos haciendo, muchos artistas, terapeutas, performers, son prácticas que estaban de alguna manera pensando el contacto, pensando el contagio, son prácticas yo llamo trabajadores de las corporalidades o de las multiplicidades corporales. Entonces, de alguna manera esas prácticas ya venían anticipando y conjurando algo de esta paranoia, de este higienismo y seguritismo que se reactiva, que se intensifica con la aparición del COVID-19. Después, por otro lado, hay toda una dimensión que tiene que ver con la economía, digamos, con nuestras economías, digamos, que deja mucho más desmantelado una figura política que nosotros no terminamos de asumir, que es la figura de trabajadores de la cultura. Digamos, es muy difícil poder reconocer a los artistas como trabajadores y como trabajadores digamos, no como expendedores de contenidos, digamos, no como máquinas expendedoras de contenidos, sino como trabajadores del orden social, digamos, como trabajadores o trabajadores o interruptores o hackeadores del orden social también, o de aquellas normas que son invivibles o condiciones que no nos reconocen. Entonces, de alguna manera nosotros estamos trabajando sobre el campo social, estamos produciendo lo social, somos agentes de producción de lo social, de maneras de sentir, de manera de percibirse, de manera de mirarse, de manera de coger, de manera de quererse, de manera de relacionarse con las máquinas, de relacionarse con los objetos técnicos, etcétera, maneras de habitar el espacio, de usar el cuerpo, de pensarse como individuos sexogenéricos. Entonces, ahí, digamos, también aparece como para mí, una necesidad intensificada de cuál es el valor o cuál es la producción de valor, cuál es la plusvalía del arte en este momento del capitalismo. Ahí, bueno, obviamente que no puede dejarme indiferente tu reflexión final porque lo conversaba casi con todos los artistas con los que hemos tenido la oportunidad de compartir algunas ideas en este espacio en línea y lo recuerdo bien con Ana Archa, en donde
Chile venía de precisamente una situación ya muy álgida, tú la conoces muy bien, se vive muy de cerca ese tipo de movimientos sociales en uno u otro país, Argentina o Chile, siempre, digamos, cuando Argentina está muy intensa, hay mucha cobertura mediática, periodística, y lo mismo ocurre viceversa, y en Chile obviamente lo que pasó desde octubre ha sido bastante inédito, pero de repente llega este, como bien dices tú, llamado al orden, llamado al encierro, cuando estaba decantando toda una relación del arte y también del trabajo con el cuerpo, de la movilización del cuerpo, del uso del cuerpo y la performance en la barricada, en la primera línea y de todos tipos de creaciones, etcétera, etcétera. Y de repente cae el virus o cae la pandemia en ese contexto en Chile y ha sido muy, muy, digamos, opuesto, ¿no? Ha generado realmente una situación de mucha tensión y conflicto y diríamos de represión también, ¿no? Claro. No sé cómo se viva eso en Argentina o no sé cómo lo ves tú respecto claro. de Chile, ¿no? Que también lo vives obviamente con intensidad la movilización que ha ocurrido acá. Sí, nosotros tenemos digamos, un tipo de policiamiento bastante inoculado en la subjetividad. O sea, tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos todavía 13 años de un gobierno de derecha que es el macrismo, y después lo tuvimos 4 años a nivel nacional. Y de alguna manera esa gestión ha sido el agente, digamos, el agente financiero de modulación de las subjetividades microfascistas, de subjetividades higienistas, odiantes, seguritistas, punitivistas. Entonces, hay algo de lo policial, hay algo del punitivismo que no está solamente en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas, está en las corporalidades, está en las sensibilidades de la población. O sea que, digamos, el seguritismo y el punitivismo está en el alma, la espiritualidad macrista, microfascista de la población. Entonces, lo que fue generando algunas consignas como quédate en casa, o el término del decreto presidencial, aislamiento obligatorio, fue generando un policiamiento entre vecinos, entre vecinas, un policiamiento entre comunidades. Entonces, que esto ya venía, digamos, de alguna manera manifestándose en otras dimensiones de la vida cotidiana. Pero bueno, por un lado se acrementó eso, con lo cual eso impide pensar un mutualismo de recursos económicos social, digamos, o un mutualismo afectivo, digamos. Entonces, a veces la reacción es más rápido denunciar a alguien que esté incumpliendo la cuarentena que preguntarle cómo está o preguntarle qué necesita para organizar una olla común, ¿no? Claro. Hay, por supuesto, en Argentina hay mediaciones sociales, sindicales, políticas muy fuertes, entonces hay una serie de movimientos sociales y sindicatos que están trabajando en los territorios, que están trabajando en los barrios. Pero hay algo, digamos, de las poblaciones no organizadas políticamente que es más difícil generar ese mutualismo. Entonces, por un lado, digamos, se reactiva ese punitivismo, ese policiamiento de la vida cotidiana entre nosotros. Por otro lado, también hay algo de que estas políticas de las corporalidades pasan a ser prácticas prohibidas. Digamos, nosotros venimos viviendo un pánico sexual, un pánico o cierta asepsia afectiva en los vínculos, y que esto tiene que ver también con determinadas efectos adversos que fue generando el movimiento popular feminista o el movimiento más radical del feminismo, que es necesario y que fue necesario toda esa reactivación y toda esa reconsideración de la ideología machista, pero por otro lado están esas prácticas que se fueron encerrando, y en el caso de ustedes me parece que están las prácticas insurreccionales que están en cuarentenadas. O sea,
es la bronca la que está en cuarentenada. Entonces, a mí me parece que es un momento también de recalibrar nuestras máquinas de guerra, por decir de una manera, o nuestras Las estrategias estrategias. de resistencia. Digamos, Mm, no creo que sean nuestras prácticas las que tengan que cambiar, sino que lo que tiene que cambiar es la estructura socioeconómica en la que estamos, mm, que no se banca más. Entonces me parece que es mm, un buen momento, es como para mí es un momento de trinchera, mm. es un momento de fracaso del capitalismo, pero también para las culturas no hegemónicas es un momento de trinchera, es un momento de estar en un búnker. Mm, sí, pareciera, siguiendo como esa lógica, no sé si estés de acuerdo conmigo, que es más bien como fracaso suena muy optimista, profesor Lang, pero una derrota, digamos, una batalla, ¿no? Que se perdió, una batalla fuerte, que incluso tuvo reacciones de todo tipo. Acordémonos que, por ejemplo, en el caso chileno, puntualmente de octubre para acá, acuérdate que partimos con la famosa guerra, ¿no? De Piñera, ese como desbalance, como dices tú también, en la reacción del Estado, del Leviatán o del mismo sistema, del modelo, y que después, digamos, el pulso se crece un poco como la calle, la gente, viene esa famosa manifestación una semana después, ¿no? Y que es la manifestación del 1,5 millones, etcétera, y ahí ya no dio para más, digamos, hubo ahí un Claro. cambio. Entonces, pero sí en la lógica en la que tú ibas, a mí me parece muy pertinente hablar efectivamente de una derrota, de una batalla y también un periodo de reagrupamiento, ¿no? Es muy probable que, como bien dices tú, haya formas en que el sistema, el modelo, intente capitalizar esta reconversión hacia lo digital, hacia lo virtual, en su beneficio, y para muchos es ya Vox Populi decir que uno trabaja más ahora, ¿no? En el aislamiento, sobre todo los que tenemos familia y qué sé yo, y hacemos todo el trabajo interno, pero además un reagrupamiento, como dices tú, para considerar las prácticas de lucha que seguramente también van a tener que cambiar por el cambio societal que estamos experimentando todos. O sea, ya no se va a poder apelar a la calle de la misma manera, ¿no? Al espacio calle, por ejemplo, ¿no? Sí, y también revalidar algunas prácticas artísticas y prácticas insurreccionales, Mm, eh, digamos, de darle un valor que quizás en el momento de la urgencia o en el momento de la emergencia de estas prácticas, no todos podíamos como considerar el valor que tenían esas prácticas. mm, Entonces me parece que también hay prácticas que ahora entendemos el valor que tenían, digamos, ¿no? mm, Eh, por ejemplo, las prácticas del cuidado o las mm, prácticas del contagio, como las llamamos nosotros, algunos artistas. claro. Eh, y, pero se me fue lo que estaba pensando. No, yo quería llevarte obviamente a batallas, a guerras, y hablaste tú del fracaso, ¿no? De que era un momento societal de fracaso del modelo y de repliegue también, de repliegue, de repensar un poco las formas de lucha, de Claro. interpelación a esa sociedad que esperemos que esté lentamente muriendo y ojalá lo más pronto posible. Y yo te quería llevar un poco a esto como de, sí, no sé si fracaso, que me parece un poco grande, pero sí una batalla dolorosa donde se repliegue el modelo, van a volver a atacar también, ya lo están haciendo, ya están felices un poco también con este inmovilismo en cierto sentido, y en el caso de los países que tenían un movimiento social muy candente, esto es muy difícil de llevar, al mismo tiempo se tendrán que pensar nuevas formas de movilización en un contexto que será diferente el del día de mañana, ¿no? Sí, para mí fracaso puede tener una cualidad generativa, digamos, ¿no? Mm, Pensando un poco en la historicidad que tiene la palabra fracaso en la teoría queer y en la comunidad queer, digamos, donde, mm, digamos, fracasados, fracasades y fracasadas somos las que no quisimos o no pudimos adaptarnos a la hegemonía.
Entonces, también en esas culturas públicas contrahegemónicas se han generado otro tipo de culturas alternativas, y es porque hemos fracasado al régimen de normas y de intereses y de sentimientos hegemónicos. Entonces, pienso también ahí el fracaso como un lugar generativo. Perfecto. Y después también pensaba, digamos, de que quizás nuestras formas de, digamos, nuestras formas de lucha pueden ser variadas, digamos, no sé. Hay unos niños coreanos que decidieron boicotear el programa que les mandaba en la escuela para que El hagan las tareas colegio. de su casa. Entonces no recibieron, digamos, o sea, no sé cómo hicieron, pero pusieron como votos muy negativos para esa aplicación de Mac. De que no les gustaba, Entonces, ¿no? esta aplicación quedó como en el último rango y no podía llegar más a la población de niños en el sistema educativo. Entonces, los padres tuvieron se fueron interpelados a convertirse en maestros ignorantes de sus Claro, niños. Entonces, me claro. parece que, y bueno, eran niñas menores de 11 años. Entonces, me parece que ahí también hay que pensar cuáles van a ser, digamos, nuestras resistencias no adaptativas o no asimilacionistas, digamos. Sí, Y por otro, sí. Sí, no, se termina, perdón. eh, y por otro lado, también, digamos, me, me parece que también hay algo que no se banca más de esta estructura, que tiene que ver con esa desigualdad estructural socioeconómica, y que digamos, lo que necesitamos es una garantía, lo que necesitamos es una base, una base universal, incondicional para nuestras libertades. O sea, que ya se demostró que el contrato laboral es un contrato libre, o sea, siempre hay una desjerarquía, siempre hay una desequivalencia entre el patrón y el empleado, siempre hay una desequivalencia entre los artistas y las instituciones. Entonces, me parece que necesitamos digamos, cómo crear interdependencias libres, y para eso necesitamos una renta universal incondicional. Me parece que lo que hay que empezar a plantear es la modificación de la estructura socioeconómica. Un amigo investigador, filósofo, Hernán Borisoni, plantea la idea de salario de artistas. Entonces, empezar a pensar, digamos, en cuáles son las bases que necesitamos para producir otro tipo de riqueza que no sea una riqueza para el mercado global, que sea una riqueza con el entorno, que sea una riqueza de los vínculos, que sea una riqueza con el uso del tiempo, que sea una riqueza con la contemplación o con lo eterno, que sea una riqueza con el lenguaje. Entonces, me parece que necesitamos también cambiar determinadas valores, o digamos, determinado universo de valores del capitalismo para poder hacernos otra vida en común. Claro, porque no se trata solo de repartir en la misma torta hecha con los mismos ingredientes y bajo las mismas recetas y una especie como de sueño de la lucha de clases, ¿no? Que ahora la gana el otro equipo y por lo tanto se reparte de manera distinta, sino efectivamente esta comprensión de la riqueza, del valor que aporta y que entrega el arte, los artistas a la sociedad, también hace pensar que se abandonen estas también prácticas, a mi juicio, un poco erróneas que han surgido respecto del arte y su difusión a través de la red, ¿no? Así como consuma arte, ¿no? Consuma productos escénicos envasados, además construidos y hechos para otro tipo de vivencia, digamos, ¿no? Uno como director escénico o intérprete lo pensó en una vinculación espacial con el público, no frente a una cámara o que lo apreciaran millones de personas que estaban lejísimos en muchos sentidos de esa puesta en escena. Yo creo que, o sea, yo no tengo nada malo, no tengo nada en contra de la tecnología, no tengo nada en contra de las redes.
al contrario, confieso que uso las redes y usufructúo de las redes, pero para mis propios sentidos o para sentidos más colectivos o más pautados colectivamente. Entonces, me parece que lo que necesitamos pensar para mí es qué sentido le estamos dando a los objetos técnicos. Esta es un poco una idea de un filósofo de la década del 50, 60, que es Gilbert Simondon. Digamos, empezar a pensar en la existencia de los objetos técnicos. O sea, cuál es el proceso, cómo es que llegan a ser esos objetos técnicos, cómo es que se inventaron, se imaginaron esos objetos técnicos y qué sentido están teniendo en el proceso de relación con esos objetos en la vida cotidiana. Entonces, me parece que no es endemonizar para mí la tecnología, ni los dispositivos tecnolingüísticos, ni el Internet, ni las redes sociales, sino empezar a poder negociar el sentido que tenemos con esa vida técnica o tecnolingüística y tecnodigital, y empezar a poder nosotros a negociar un sentido que no sea de alguna manera, digamos, que sea una interdependencia deseada y una interdependencia libre, por decirlo de una manera. Claro. Silvio, hace semana y media, el fin de semana antepasado, acá hubo una conferencia de prensa, o por lo menos el Ministerio de la Cultura dio a conocer la forma en cómo se iban a repartir un poco los fondos de cultura en este contexto de pandemia. Se presentó un análisis respecto a la vulnerabilidad de la cual tú hablabas del sector artístico-cultural. Tenemos modelos de financiamiento quizás muy opuestos en Chile y Argentina, con, por ejemplo, capacidades de consumo en términos culturales y artísticos muy distintas en las poblaciones. ¿Cómo se está viviendo en Argentina esto? ¿Cómo está el sector en general artístico, sobre todo aquellos que no son, digamos, de las clases más altas, entre comillas, o instaladas del mainstream? ¿Y cómo se avecina lo que queda del año? Bueno, hay una serie de planes de emergencia en las carteras culturales de Nación y de la ciudad que para mí son bastante tibios, por decirlo de una manera. Siguen siendo, digamos, de alguna manera programas o planes restrictivos o planes condicionados, digamos, se lo sigue tratando con una lógica de fondos concursables, con contraprestaciones, con rendición de gastos, y además te piden un proyecto artístico, o sea, en medio de la sobrevivencia, en medio de la subsistencia de una emergencia sanitaria global, te hacen producir, te hacen seguir produciendo, o sea, no se hacen cargo de vos como una persona, o sea, lo cual claro, es un abandono de persona de alguna manera, porque te siguen poniendo a trabajar, cuando además tenemos que resolver la vida. No es que no dejamos de trabajar, sino que buscamos miles de maneras para resolver nuestra cotidianidad o subsistencia. Entonces, me parece que ahí nosotros, me acuerdo que cuando salió el decreto presidencial de aislamiento obligatorio con Marie Bardet, una amiga filósofa, bailarina que ha estado en Chile, armamos, y otros amigos, armamos una placa que decía: ya sabemos cómo cuidarnos, gracias, lo que necesitamos es renta universal con imposición al mando financiero. Entonces, que justamente es el sector que nunca pierde, que más bien siempre gana en todas las crisis. Entonces, me parece que para mí hay que apelar colectivamente a un tipo de movilización de recursos y de accesibilidad de recursos económicos incondicional y universal. Porque de alguna manera, si no, seguimos en la lógica pre-COVID. Y me parece que lo que hay que empezar a desprogramar es la lógica pre-COVID, en todos los ámbitos, en todas las instituciones, etc. Y llevado al plano más estético o más propiamente de las prácticas artísticas,
¿Qué hay de ese escenario pre-COVID que tú ves que va a ser difícil o que va a costar mucho más recuperar en el trabajo, en la escena, en la calle, en la intervención de un espacio patrimonial o no patrimonial, en las prácticas tuyas, como, bueno, me imagino que obviamente el tema de la proximidad, los trabajos colectivos, pero un poco más allá de eso, ¿te has imaginado, has tenido como algunas imágenes distópicas o todo lo contrario? Mira, yo soy un sobreviviente del VIH-Sida. Hace 20 años que soy VIH-Sida positivo. Me infecté a los 20 años, o sea que ya viví una pandemia mortal de la población. Lo que pasa es que era una población que no le interesaba a los poderes hegemónicos, entonces se nos dejó morir. Pero otros sobrevivimos y en esa sobrevivencia fuimos generando inmunidad, digamos, no solo inmunidad al virus, sino inmunidad en nuestros modos de relacionarnos, en nuestras estrategias vinculares. Entonces me parece que hay que reconstruir o hay que rehacer esas éticas del contacto, esas éticas del contagio. También empezar a convivir con otras bacterias, con otras especies que pueden ser los virus. Me parece que en ese punto tenemos una especie, nuestro oculocentrismo, nuestro centralismo del humano no nos permite ver la convivencia con otras especies, con otras existencias que aunque no sean visibles a primera vista, están en nuestro entorno, son parte de nosotros, algunas las generamos nosotros mismos. Entonces me parece que necesitamos también ahí empezar a cómo coexistir con otras cosas que no sean lo humano como lo humano modernista, digamos. Entonces me parece que ahí no, para mí no es un problema ese. Para mí el problema es que no se piense esa nueva ética, que no se la reelabore esa nueva ética. Lo que digo es que con las prácticas que veníamos desarrollando, eso ya se estaba pensando. No es que no vamos a volver a tocarnos, digamos, nos pasó a muchos que después que recibimos el diagnóstico del SIDA nos costó mucho volver a coger, sin embargo, seguimos cogiendo y más, y a veces con protección o sin protección, cuando esto iba siendo pautado entre los parteneros sexuales. Entonces me parece que no soy, digamos, no... Me parece que la distopía para mí es adaptarse. O sea, la distopía es cuando le entregamos toda nuestra racionalidad al régimen de verdad imperante. Entonces, me parece que si nosotros reservamos un porcentaje de racionalidad para las insubordinaciones, para las indisciplinas, para las insumisiones, y que ahí hay maneras de acoplar las cosas de otra manera, de crear, de producir otras creaciones de existencia, otras éticas, otras sensibilidades. Me parece que de alguna manera en esa especie de utopía, trabajar esa utopía, digamos. ¿No? Claro, claro. Obvio, Sí. pero medio que lo que ya estaba pasando, o sea, no va a ser muy diferente a lo que ya estaba pasando. Quizás de una manera mucho más cristalizada, mucho más obvia, mucho más evidente. Pero bueno, va a haber que volver, no sé, por ejemplo, acá cuando fue la tragedia de Cromañón en una discoteca en el barrio, uno de los barrios más pobres de la ciudad, y se murieron 121 adolescentes. La noche porteña, los recitales porteños, el baile porteño de la noche cambió, se modificó mucho a partir del 2001. Claro, Sin claro. embargo, fueron encontrándose otros modos de resistencia de la nocturnidad, otro tipo de vitalismo en la nocturnidad y de luchas en la nocturnidad, que tuvo que ver con otro tipo de fiestas, y que con una serie también de protocolos feministas de cuidado, que fue un protocolo que en Cromañón, por supuesto, no estaba completamente, era completamente impensable. Entonces me parece que
que podemos de alguna manera recomponernos y podemos de alguna manera en esa recomposición buscar los desvíos, buscar esas heterogeneidades de vida, esas formas de vida contrahegemónicas. Claro, sí, es muy interesante porque es cierto que también vamos dentro de todos aquellos lugares comunes de la ciencia ficción como más clásica. Uno de los otros lugares comunes de los cuales vamos a entrar va a tener que ver con las distancias o el vínculo con la tecnología y con las máquinas, por supuesto, versus aquellas poblaciones que hoy, por ejemplo, no tienen el mismo, ni la alfabetización digital, ni la posibilidad de transmitir en vivo, nada, ¿no? Y siendo que va a haber otros ciudadanos de la red que van a empezar a usarla de otras maneras. Quería preguntarte para que nos contaras alguna cuenta de la cual te has sorprendido en estos meses, el último tiempo, en Argentina, algún colectivo nuevo, alguna práctica interesante que ha surgido a propósito quizás de la pandemia o de unos meses atrás, no necesariamente ahora. Lo digo para compartir un poco como con la gente que también está a quién seguir, qué te saca más sonrisas del Instagram el último tiempo, además de los amigos, digamos. Claro. Igual yo me digo que este último tiempo me retiré un poco de las redes, las estoy usando porque como pasó a ser el trabajo completamente, entonces no me entretengo mucho ya con las redes. ¿Y algo que hayas leído, que haya pasado por los diarios? No, pero estaba pensando que, por ejemplo, hay un movimiento musical en Latinoamérica de jóvenes, muy jóvenes, mucho más jóvenes que yo ya no soy tan joven, son veinteañeras, veinteañeros, y que están produciendo música electrónica con ritmos, digamos, de alguna manera desidentificándose del beat del tecno europeo, del tecno alemán sobre todo, y tratando de hacer una mezcolanza y un bricolage latinoamericano de ritmos afros, del ritmo latinos como el trap, como el funk, como el reggaetón, la cumbia, el folclore. Entonces, ahí me parece que hay un movimiento interesante que nosotros venimos trabajando con el Grupo Orgie, con algunos de estos colectivos en la práctica Entrenar la Fiesta, que ahora es la práctica prohibida por antonomasia, porque es una práctica de revolcarse y de babearse y lamerse, qué sé yo. Me parece que estos colectivos que vienen, no sé, Trueno, Aqua Records, Hiedra, un montón de Agromans, Lechuga Zafiro, MAV en Chile, bueno, un montón de colectivos y muchos más que yo por ahí se me olvidan, que en este tiempo de pandemia empezaron a integrarse mucho más, porque antes era muy difícil en las fiestas que hacían, que además muchas fiestas son fiestas no clandestinas, pero en lugares que por ahí no están habilitados o qué sé yo, no podían invitar a otros colectivos, otros DJs de la misma ciudad o de otras ciudades de Latinoamérica. Entonces empezaron a hacer unos cruces y empezaron a hacer unas sesiones virtuales y entrevistas entre ellos y empezar a compartir esos materiales y empezar a hacer los back-to-back, que son estos diálogos musicales. Y ahí me parece que hay una cultura pública alternativa muy potente y que ha logrado de alguna manera crearse con y más allá del flujo de la red, digamos, de la red de Internet. Entonces me parece que son una serie de grupos que vienen ya trabajando en el territorio y que de alguna manera reutilizaron la red para intensificar ese movimiento arácnido, por decirlo de una manera, ¿no? Claro. Ahí me parece que hay una intensidad. Después todo lo que está pasando con el teatro, con los performers, me da mucha, como se dice acá, mucha paja. Me entristece un poco, digamos, esa existencia
de seguir produciendo en medio de la guerra o de una pandemia. Claro, claro. Que no siempre uno tiene que estar produciendo, hay que ver los momentos, qué sé yo. Y que además hay un trabajo también político, social, muy potente que hacer ahora, ¿no? O sea, yo lo he hablado desde, bueno, ayer lo hablaba con un familiar, así como de todas estas obligaciones con las cuales ahora uno cuenta, o más que obligaciones, también disposiciones, ¿no? Al trabajo colectivo, del cual ustedes conocen muy bien y que acá es mucho más excepcional, ¿no? Y también eso estaba pensando de lo que decías tú, no solo al principio, sino, bueno, las diferencias entre la cultura mutualista, colectivista de ustedes, con las asociaciones de barrio, en muchos sentidos, y acá como eso más bien desde el 18 de octubre y ahora también han florecido, claro, estos espacios virtuales donde como dices tú, la bronca necesita salir por alguna parte, ¿no? La efervescencia, la crítica a los ministros, la crítica a la forma en cómo se está abordando la crisis de la pandemia, muchas otras cosas, ¿no? Sí, está bueno eso que decís de cómo nuestras prácticas pueden producir o cómo pueden recontextualizarse también, ¿no? Además de producir valor. En el sentido de que nosotros tenemos toda una práctica de autogestión muy fuerte, tenemos una serie de agenciamientos comunitarios también muy fuertes en esto de trabajar en grupo y de autosustentarnos y de generar economías bastante barrocas, para usar un término de Verónica Gago, que medio que son economías que mixtas y economías muy heterogéneas, y que son mitad capitalista y mitad no, y qué sé yo, ese criollismo económico, que me parece que también tenemos prácticas de organización, prácticas organizativas, prácticas de tratar con un trauma social, prácticas de tratar con los afectos, prácticas de tratar con los modos de vinculación, prácticas de tratar con el cuerpo, prácticas sobre el espacio, sobre el uso del espacio, prácticas propioperceptivas. Entonces me parece que todo ese agenciamiento, yo creo que es un buen momento para empezar a amplificarlo y a desplazarlo a otros contextos, a otros planos que no sean el plano netamente de la producción de obra artística. Sí, me parece muy, muy interesante y apoyo y sigo en esa lógica, ¿no? Lo mismo me ha tocado conversar con gente como Mauricio Barría, por ejemplo, con otros creadores, de tener ojo con la ansiedad de la creación y quitarle también la presión, porque siempre les pregunto, ya que nos vamos acercando poco a poco al final, aunque no, de esta manera no la última pregunta, pero sí siempre les pregunto qué les dirían a un joven artista que está en una situación afrontando esta dificultad, digamos, ¿no? Nosotros quizás ya tuvimos algunos ya encontrones, ¿no? Con la vida, con el sistema, pero también puede ser que gente de 14, 15, que está con muchas dificultades como uno lo está en esos periodos y si a esto se agrega este contexto y para los artistas jóvenes, ¿qué decirles, no? ¿Qué recomendarles? ¿Qué sugerir respecto a estados de disposición reflexiva, crítica o también emocional, ¿no? Me parece que ahí necesitamos también una práctica de escucha, porque, digamos, la situación de desigualdad y la vulnerabilidad social y el encierro, la psiquis del encierro, por decirlo de una manera, y sobre todo pensando en niñes, me parece que de alguna manera eso va generando un afecto, son fuerzas afectivas que van generando una serie de emociones, y que me parece que necesitamos un poco pensar o habilitar la escucha a esos traumas,
a esos afectos que empiezan a aparecer. Entonces me parece que es posible crear cultura pública a través de la afectividad. O sea, me parece que la afectividad es, o en esa práctica de escucha de la afectividad, eso que nos pasa y eso que pasa entre los cuerpos, pensar el afecto como lo que pasa entre los cuerpos o lo que hace pasar a un cuerpo de un estado a otro, me parece que empezar a pensar que ahí se pueden producir culturas públicas alternativas. Sí, eso es interesante. Bueno, evidentemente me hacen eco algunas conversaciones con artistas de tu área. Mauricio Barría me hablaba un poco, recordábamos que más allá de virtual o no, hay algo en la conexión, digamos, ¿no? Que se recupera o no se recupera, digamos. Podía ser que estuviera una obra, un actor o una actriz en escena y no conectar en lo más mínimo, aunque tuviera la persona a 3 metros. Y acá, bajo este velo de la virtualidad, a veces hay muchos momentos de mucha conexión, ¿no? Gente emocionada, equipos, grupos que se pueden reencontrar así, mirándose desde la distancia o no, desde el confinamiento. Y ¿qué te ha merecido este mundo o esta versión, digamos, 3.0 de disciplinamiento de las afectividades a propósito de las pantallas? Es decir, ¿no te sientes que puedes ser exactamente el mismo con tus mismas emociones frente a la pantalla que Bueno, frente se a escuchó mí un en poco persona? está entrecortada la conexión. Ah, sí. Lo que te preguntaba, no sé si ahora me escuchas ya bien. Se escucha entrecortado, Sí, sí, sí. Voy a tratar de ser muy pero directo. puedo alucinar tu pregunta y contestar otra cosa, lo que se me ocurra. Dale. Yo creo que ahí me escuchas. Parece que está habiendo mucho tráfico allá y acá. Hablo un poco sobre los cambios de las sensibilidades a propósito del uso de las pantallas y de las Se virtualidades, cortó. de qué cambios en las emociones. Ahí te estoy escribiendo. Bueno, ¿Me sigues? Es decir, ¿cambian? ¿No cambian las ahí va. emociones? Eh, yo creo que, que- que- sí, sí, sí. Pienso, Bifo va, Franco Gardi Bifo. Yo lo que diría es que cambia el modelo, por decirlo de una manera, de sensibilidad. Y también es cierto que hay una cuota de insensibilización porque los dispositivos tecnolingüísticos son códigos algorítmicos binariamente, digamos. Entonces hay elementos Mm, que son compatibles y elementos que no son compatibles. mm, claro. Mm, mm. Se nos está entrecortando un poco la señal. Espero que no perdamos contacto Entonces, contigo, Silvio.
Y la verdad es que también se nos Y está... ¿Me escuchas? nuestra corporalidad o la experiencia nuestra corporalidad, de nuestra afectividad. Ya, ahora sí creo que tuvimos un... Ahora, Sí, ahora sí. Sí, no, que te decía que ahora sí. yo, sí, que yo creo que debe ser un tema de horario también, que es un momento de mucha conexión a Internet. Bueno, ese es otro de los tantos temas que vamos a tener que seguir conversando. Los servicios y el mismo Internet ya no es el mismo. A veces se va esta conexión al mundo digital, a veces nos lo cortan, se corta. Vamos a ver cómo nos va con el invierno, con las lluvias, a ustedes también. Espero que no se corte mucho lo que te estoy diciendo, pero quería invitarte a una reflexión de despedida, alguna idea, y por supuesto agradecerte que estuvieras conectado con nosotros, con todas las personas que pudieron conectarse al Foro de las Artes de la Universidad de Chile a través del Facebook. Silvio. Bueno, en principio agradecerte esta conversación. Siempre es un placer charlar con vos. Me parece que tenés un panorama extra institucional, como ese desplazamiento de lo institucional. Así que nada, creo que me parece que no es, digamos, estamos procesando esta situación y me parece que estar con qué palabras, como dice Donna Haraway, con qué pensamiento pensamos, con qué palabras hablamos. Me parece que es un momento también ahí de con qué imágenes imaginamos. Entonces, trabajar ahí un poco sobre el compost o sobre la molecularidad, la composición de, de nuestras ideas, de nuestros afectos, de nuestras acciones. Entonces, es un momento abierto y también es un momento de mucho pensamiento, creo. Es un momento para pensar mucho. Ya vendrá el tiempo de la acción también, ¿no? O la acción corporal me refiero fuera de la Claro, intimidad. claro. Porque ahora obviamente estamos todos en las luchas y las batallas indoor. Volveremos y seremos orgía. Silvio, muchas gracias por conectarte desde Buenos Aires, un gran Dale, amigo de la gracias a usted. Universidad de Chile, de creadoras, creadores de las artes escénicas, de danza, de teatro. Así que muchas gracias, Silvio, un placer tenerte acá y ya les estaremos contando a todos a través de Facebook con quien conversaremos durante esta semana que vamos a hablar también con Guillermo Calderón y con Alessandra Buroto de Anilla del Museo de Arte Contemporáneo. Así que muchas gracias, Silvio, y ya te invitaremos otra vez. Que estés muy bien, Gracias a cuídate ustedes. mucho. Chao. Gracias, chao, cariño.